Hola, bienvenidos a FísicaMath TV. Hoy vamos a trabajar un poco con lo que son los componentes rectangulares de un vector. Recordemos que un vector es un segmento de recta dirigido que tiene una dirección y un sentido. La dirección es el ángulo que forma el vector con el eje X y el sentido lo da la flechita hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Bueno, cuando tenemos un vector anclado en el origen de coordenadas, las componentes de ese vector son de fácil cálculo, porque no es más que proyectar ese vector sobre el eje X y sobre el eje Y. En este caso vemos aquí que este vector azulito sobre el eje X es el componente X, Bx, su proyección, y mide 4 unidades. Y el componente Y es la proyección de ese vector sobre el eje Y, ¿verdad? Este azulito que acá, y mide 1, 2, 3 unidades. En este caso yo puedo decir, o podemos decir, es, por supuesto se llama B, y la componente Bx, la componente By serían en X 4 y en Y 3. De esta forma, sencillo, los componentes rectangulares de un vector anclado en el origen cuando nos dan también las coordenadas del extremo. Ahora, ¿qué pasa cuando en un sistema o en una representación tenemos un vector donde no tenemos el punto de origen ni el punto extremo? Nos dan otras propiedades, como por ejemplo el módulo del vector y su dirección o el ángulo que forma con el eje X. En ese caso podemos utilizar estas formulitas que están acá, que nos dicen que el componente X de ese vector se halla multiplicando su módulo o su magnitud por el coseno del ángulo o de su dirección, en este caso θ. Y el componente Y se halla multiplicando la magnitud o módulo de ese vector por el seno de su dirección o del ángulo, θ en este caso. Bueno, vamos a hacerlo. Para el segundo ejemplo, el componente fx del vector f sería igual a f por el coseno del ángulo θ o su dirección. Sustituimos el valor de f, que es 10, por el coseno del ángulo de 30 grados. El coseno de 30 grados es 0.86, es decir, 10 por 0,86, quiere decir que el componente X de ese vector sería 8,6 unidades. Con respecto a el componente Y, igualmente sustituimos en la fórmula que es f por el seno de su ángulo, de la dirección. Será igual entonces a 10, que es el módulo de f por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es 0,5. Esto es igual entonces a 10 por 0,5. Quiere decir entonces que el componente Y de ese vector es 5 unidades. Entonces allí tendríamos los componentes de ese vector f y lo podríamos entonces denotar como el componente x, que es 8,6, y el componente y, que es 5. Ese es el vector f y son sus componentes rectangulares en el plano. Bueno, espero que te haya gustado. Sígueme en las redes sociales como FísicaMath TV.